Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Aquella mañana el sol entraba tibio por la ventana del comedor, iluminando la mesa que había preparado con tanto esmero. Usé el mantel de encaje que guardábamos para ocasiones especiales, coloqué 2 copas de cristal y serví su café como le gustaba, cargado, sin azúcar. Me puse el vestido azul que siempre decía que me hacía parecer más joven, me pinté los labios con cuidado y, con el corazón palpitando de ilusión, esperé. Pero él bajó las escaleras sin siquiera mirarme, pasó de largo, cogió las llaves y salió sin decir palabra. Ni siquiera tocó el desayuno que con tanto cariño había preparado. Pensé que quizá lo había olvidado, que estaría estresado. Pero la forma en que cerró la puerta, sin volver la vista, me dijo otra cosa. Me quedé allí sentada, mirando la taza que él no había usado, como si fuera una reliquia de un tiempo que ya no existía. Recordé cómo celebrábamos antes, flores, cartas escritas a mano, cenas improvisadas bajo las estrellas del jardín. Cada año me juraba que sería mejor que el anterior. Pero esta vez no hubo promesas, ni miradas cómplices, ni siquiera una excusa. El silencio había tomado el lugar del amor. Y, aunque intenté no darle importancia, algo en mi pecho se rompió. No era la primera vez que me sentía invisible, pero sí la más dolorosa. Porque era nuestro aniversario, el número 35. 35 años entregada a un matrimonio que, en ese momento, parecía haber muerto en silencio. El resto del día pasó con una lentitud insoportable. Intenté ocuparme con tareas domésticas, leer un libro, ver alguna telenovela repetida, pero nada lograba alejar la tristeza que me apretaba el pecho. Cada rincón de la casa me hablaba de él, el sillón donde se sentaba a leer, el perfume que aún flotaba en el pasillo, las fotos antiguas colgadas en el salón. A la hora de la cena, volví a poner la mesa para 2, por costumbre, por esperanza o tal vez por pura necedad. Pero él no regresó. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una señal. Y esa noche, por primera vez en años, me acosté sin esperarlo, sin preocuparme por si estaba bien. Solo apagué la luz y, en el silencio de nuestra habitación vacía, supe que algo había cambiado para siempre. Desde hacía meses, algo en él ya no era igual. Volvía tarde con excusas torpes, siempre mirando el móvil con nerviosismo, como si escondiera un tesoro prohibido. Me evitaba en la cama, en la mesa, en el coche. Ya no reíamos juntos, ya no hacíamos planes, ya no éramos un equipo. Pensé que quizás estaba pasando por una crisis, que la rutina le estaba pesando. Intenté hablar con él varias veces, pero siempre se escabullía, cambiando de tema o diciendo que estaba cansado. Y yo, por amor o por costumbre, me convencí de que era solo una etapa más. Pero una mañana, mientras salía del supermercado, vi su coche aparcado cerca del parque. Me acerqué con disimulo, pensando que quizá tenía una reunión. Pero al doblar la esquina, lo vi sentado en una terraza, hablando con alguien. No pude distinguir bien, pero la manera en que se inclinaba hacia ella, como le tocaba la mano, me hizo un nudo en la garganta. Volví al coche temblando, intentando no pensar lo peor. Sin embargo, aquella imagen quedó grabada en mi mente como una herida abierta. Empecé a observarlo más de cerca, a notar cada mentira pequeña, cada mensaje que llegaba y él no leía delante de mí. Y en el fondo de mi alma, algo me gritaba, ya no era solo una sospecha, era un presentimiento desgarrador. Una tarde, mientras limpiaba los estantes del pasillo, escuché voces provenientes del despacho. Él hablaba con alguien por teléfono, con un tono tenso pero íntimo. Me acerqué despacio, en silencio, y pegué la oreja a la puerta apenas entreabierta. No se lo digas aún, Laura. Déjame prepararlo todo, dijo él. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi me hizo perder el equilibrio. Laura. Ese nombre me perforó el pecho como una daga afilada.
Laura era mi nuera, la esposa de nuestro hijo. No podía ser. No tenía sentido. ¿Qué tenía que prepararse? ¿Qué no debía saberse aún? Me alejé lentamente, como si mis pies no supieran cómo moverse. Me refugié en la cocina, con las manos temblando y la respiración entrecortada. Intenté buscar una explicación lógica, pensar que había malinterpretado algo. Pero la forma en que pronunció su nombre, con esa cercanía, con ese tono casi protector, me resultaba imposible de justificar. ¿Desde cuándo hablaban así? ¿Por qué a escondidas? ¿Qué relación tenían realmente? La angustia se apoderó de mi cuerpo como un veneno lento. Y en ese instante, sin pruebas aún, supe que estaba metida en una pesadilla de la que aún no conocía ni la mitad. Aquella noche, mientras él se duchaba, dejó el móvil sobre la mesa del salón. Lo miré como quien mira una caja prohibida, pero no pude resistirme. El código era su fecha de nacimiento, la misma que usaba desde siempre. Lo desbloqueé y empecé a leer. Al principio solo eran mensajes banales, hasta que llegué a un chat sin nombre, solo con un corazón rojo. Al abrirlo, me paralicé. Te echo de menos en mi cama, decía uno de los mensajes. Esta noche soñé contigo, no sabes lo que me hace sentir, decía otro. Las palabras me apuñalaron una por una. Entonces vi la foto de perfil. Era Laura. Sonriente, con un vestido que yo le había regalado el año pasado por su cumpleaños. Me sentí ridícula, traicionada, devastada. El móvil cayó de mis manos al suelo, pero no me importó. En mi pecho se arremolinaban el asco, la rabia y un dolor que no sabía cómo nombrar. Aquello ya no era una sospecha, era una traición confirmada, vil, repugnante. No eran solo amantes. Eran cómplices. Me estaban arrancando la vida, la dignidad, la familia. Y mientras el agua de la ducha seguía cayendo al otro lado de la casa, yo entendí que nada volvería a ser como antes. Me encerré en el baño, con el corazón latiendo a una velocidad imposible. Me miré al espejo, esperando encontrarme a mí misma, pero vi a una mujer derrotada, ajena, rota. No lloré. No grité. Solo respiré hondo, como si el aire fuera lo único que aún me pertenecía. Una rabia silenciosa comenzó a arderme por dentro, mezclada con una humillación tan profunda que me hacía temblar las manos. Me sentía estúpida, traicionada por dos personas que habían sido el centro de mi vida. Él, mi compañero de décadas. Y ella, la mujer que traté como a una hija. Recordé las cenas en las que ella reía conmigo, las veces que le aconsejé en su matrimonio, los regalos que elegía con esmero cada Navidad. Todo se convirtió en una farsa repugnante. Me senté en el suelo frío del baño, abrazando mis rodillas, intentando no pensar, no sentir. Pero no se puede silenciar el alma cuando grita tan fuerte. No entendía cómo se podía llegar tan bajo, como alguien al que le diste tanto podía clavarte un puñal sin temblarle el pulso. Y aún así, no derramé una sola lágrima. Porque en ese momento descubrí que el dolor, cuando es tan inmenso, ya no se llora. Se soporta. La casa estaba en silencio. Un silencio que pesaba como plomo. Me senté en la cocina con una taza de té que se enfrió sin que le diera un solo sorbo. Las horas pasaban lentas, como si el tiempo se burlara de mí. No podía dormir, no podía pensar con claridad, pero tampoco podía apagar esa tormenta que se había desatado dentro de mí. En lugar de dejarme arrastrar por la desesperación, comencé a planear. No una venganza, porque eso sería rebajarme a su nivel. Planeé mi retirada. Una retirada digna, firme, sin llantos ni gritos. Me repetí una y otra vez que no merecían ni un segundo más de mi dolor. Que si habían querido sacarme de sus vidas, ahora lo conseguirían, pero a mi manera.
Fui al despacho y saqué las carpetas que él nunca miraba, los documentos que durante años manejé con cuidado. Empecé a leer, a revisar, a trazar cada paso con una frialdad que ni yo sabía que tenía. Porque aunque me rompieron, no me destruyeron. Y cuando salió el sol, yo ya no era la misma. La mujer que se levantó de esa silla no era la esposa herida. Era la mujer que había decidido volver a ser dueña de su destino. A la mañana siguiente, cuando él regresó como si nada, lo esperé en el salón. No hice escenas, no levanté la voz. Solo lo miré y le dije, ya lo sé todo. Su reacción fue tan fría que por un momento creí que no me había oído. Pero entonces sacó su móvil, tecleó algo con calma, y lo dejó sobre la mesa. Buena suerte en tu vida, vieja, decía el mensaje. Lo leyó sin siquiera mirarme a los ojos. Luego cogió una maleta que había preparado y salió por la puerta como si se marchara de un hotel. Me quedé allí, en pie, sin moverme. No sentí tristeza. Sentí una liberación amarga, sí, pero también poderosa. Ya no había vuelta atrás. Él había hecho su elección, y yo tenía que hacer la mía. Años de matrimonio reducidos a una frase cobarde y una puerta cerrada. Me acerqué al móvil, lo apagué y lo dejé en el cajón. Ya no necesitaba explicaciones ni disculpas. Él se fue creyendo que me había derrotado. Pero lo que no sabía es que ese mensaje sería el primer paso hacia mi renacimiento. Esa misma tarde, me vestí con ropa sencilla pero firme, recogí mis papeles y salí en silencio rumbo al banco. Allí, revisé cada cuenta, cada movimiento, cada firma. Durante años había estado al tanto de todo, aunque él creyera que yo solo organizaba cenas y cuidaba flores. Lo que no sabía era que, por consejo de su propia madre en paz descanse, todo lo importante estaba a mi nombre, cuentas, propiedades, incluso las acciones de la empresa. Yo había sido la sombra silenciosa que sostenía su imperio. Y ahora, esa sombra iba a hacerse notar. No por venganza, sino por justicia. Después pasé por la notaría, con cita previa, como cualquier mujer que no quiere hacer escándalo, pero sí cerrar ciclos. Firmé documentos, actualicé poderes, reforcé mi control sobre los bienes que durante décadas compartimos. Nadie me miró con compasión, porque me encargué de mostrar un rostro sereno y decidido. La notaria, al ver los papeles, levantó una ceja y murmuró, «¿Está usted blindada?» Asentí en silencio. No necesitaba confirmación, pero se agradecía. Salí de allí con una sensación nueva, el control. Él pensaba que me había dejado en ruinas. Pero no sabía que la que lo había protegido todos estos años, era también la que podía borrarlo de todo. No habían pasado ni 48 horas cuando recibí la llamada de mi abogado. Me informó, con voz tranquila, que él había intentado transferir dinero de una de nuestras cuentas conjuntas. Pero ya era tarde. Yo había firmado el bloqueo y traspaso a mis cuentas personales antes de que él pudiera mover un solo céntimo. Minutos después, su abogado lo llamó. Según supe, la conversación fue tensa, llena de gritos, reproches y sorpresas. Él no podía entender cómo todo estaba fuera de su alcance. No asumía que, legalmente, no tenía nada sin mí. Y eso, para un hombre como él, fue un golpe directo al ego. Esa misma noche, mientras yo cenaba en paz, supe por terceros que había destrozado su despacho y que estaba como loco intentando buscar documentación que nunca existió a su favor. Yo no respondí a sus llamadas. No tenía por qué darle explicaciones. Él se creyó el dueño de todo durante años, sin saber que yo había sido la arquitecta silenciosa de su estabilidad. Mi abogado me aconsejó mantenerme firme y en silencio. Lo hice. Porque sabía que el verdadero poder no grita, actúa. Y el mío acababa de despertar, con una fuerza que ni yo misma sospechaba tener. Al día siguiente,
Laura vino a mi casa. Tocó la puerta con una cara compungida, casi temblando. Le abrí sin decir palabra y se quedó parada en la entrada, como si esperara una invitación que nunca llegaría. No es lo que parece, dijo con voz débil. Me crucé de brazos, sin apartar la mirada. Caminé hacia el salón, cogí una carpeta y la abrí frente a ella. En su interior estaban impresos todos los mensajes, fotos y capturas que había guardado del móvil. No dije una sola palabra. Solo los puse sobre la mesa, uno a uno, como cartas de una baraja maldita. Laura se quedó blanca, muda, como si la sangre se le hubiera evaporado. Intentó hablar, balbuceó algo sobre amor, sobre confusión, sobre que él la había manipulado. Pero yo ya no escuchaba. Porque no había espacio en mi alma para sus justificaciones. Solo la miré, con la calma más cruel, y le dije, vete antes de que pierda la educación. Ella cogió su bolso y se marchó sin mirar atrás, derrotada. Cerré la puerta sin violencia, pero con firmeza. Por primera vez, mi casa volvía a ser solo mía. Y el aire, después de tanto veneno, empezaba a oler limpio. Mientras organizaba una vieja caja de papeles familiares, buscando documentos olvidados, encontré una carta con la caligrafía firme y elegante de mi suegra. El sobre estaba amarillento, pero aún intacto, y al abrirlo sentí un temblor que me recorrió entera. Querida hija, comenzaba, si algún día él te traiciona, recuerda esto, no estás sola. He dejado algo para ti. La carta explicaba que, antes de morir, ella había transferido a mi nombre un paquete de acciones de la empresa, sin que él lo supiera. Lo hizo por precaución, por intuición, porque sabía que su hijo era ambicioso. Me estremecí al comprender que incluso ella había previsto lo que yo aún no me atrevía a imaginar. Aquello era más que un regalo, era un escudo silencioso. Busqué entre los archivos que mencionaba, y allí estaban las escrituras originales, los registros de transferencia, todo firmado y sellado con fechas anteriores a su fallecimiento. Las acciones representaban una parte significativa de la empresa. Ahora, yo no solo era propietaria parcial, sino socia mayoritaria. Cerré la caja con delicadeza y la guardé en mi armario personal, sabiendo que ese hallazgo no era casualidad. Era una señal. Mi suegra me hablaba desde el más allá, no con palabras, sino con decisiones que me protegían incluso después de su muerte. En ese momento, supe que yo ya no estaba jugando a sobrevivir. Estaba lista para recuperar lo que me pertenecía. Con los documentos en la mano, contacté a mi abogado y le pedí que iniciara el proceso para constituir una nueva sociedad. Quería que todo lo mío estuviera separado, limpio, bajo un nombre nuevo que no llevara el peso de su apellido. Transferí mis acciones, mis bienes y mis derechos a esta nueva estructura legal, blindada y cuidadosamente diseñada. Lo hice en silencio, sin escándalos, sin anunciarlo. No quería venganza. Quería libertad. Y sabía que esta era la manera más elegante de quitársela a él. Mientras él celebraba con su amante su nueva vida, yo lo iba despojando de todo desde la discreción más absoluta. Cuando la transferencia quedó registrada, mi abogado me confirmó que él ya no tenía participación real en la empresa. Tampoco podía tocar los bienes, ni ejercer autoridad alguna sobre nuestras propiedades. Lo dejé fuera del consejo directivo sin necesidad de enfrentamientos. Fue como apagar una luz que él creía eterna. En cuestión de días, su nombre desapareció de los informes, de los balances, del poder. Yo era ahora la única con acceso, firma y voto. Él, que siempre creyó tenerme bajo control, se quedó en la sombra. Y lo mejor de todo era que ni siquiera lo sospechaba todavía. A través de mi abogado, inicié el proceso legal para recuperar la segunda residencia. Aquella casa en la costa, donde él y Laura se habían instalado como si fueran reyes en su palacio robado. La ley estaba de mi lado. Él no figuraba como propietario,
y no tenía ningún contrato que justificara su ocupación. Presentamos todo ante el juez, y en pocos días obtuvimos la orden de desalojo. Se fijó una fecha, y pedí que se cumpliera sin demoras. Quería que fuera sorpresa. Quería que sintieran lo que es perder todo cuando menos lo esperas. El día llegó, caluroso, radiante, casi irónico. Mientras celebraban junto a la piscina con música alta y copas en mano, llegó la comitiva legal con la policía. Les entregaron la notificación en mano, y él no entendía nada. Laura gritaba, exigía explicaciones. Él buscaba entre papeles, balbuceaba, sudaba. Pero no había salida. Tenían 1 hora para recoger sus cosas y abandonar la casa. La imagen de ellos dos, sacando maletas por la puerta trasera, fue descrita por mi abogado con frialdad. Yo no estuve allí. No quería verlos. Solo imaginarlos en ese momento fue suficiente. Porque por fin el poder cambiaba de manos. Y esta vez, lo tenía yo. Aquella misma tarde del desalojo, mientras tomaba un café en mi terraza, sonó el móvil. Era él. Dudé si contestar, pero la curiosidad fue más fuerte. Su voz al otro lado estaba alterada, rota, casi irreconocible. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has podido? Gritaba como si yo fuera la traidora. No respondí con gritos. Solo con una frase sencilla y firme, lo justo. Él intentó justificarse, mezclar súplicas con amenazas, pero ya no tenía poder sobre mí. Le colgué sin titubear. Porque no merecía ni un segundo más de mi energía. Me quedé unos segundos mirando el móvil, en silencio. No por duda, sino por la extraña sensación de alivio que me recorrió el cuerpo. Era la primera vez que no sentía miedo, ni culpa, ni angustia. Solo una calma profunda. Como si por fin hubiera roto el último lazo que me ataba a su manipulación. Él, que tantas veces me hizo sentir débil, estaba ahora al borde del abismo. Y yo, que tantas veces me callé por amor o por costumbre, me convertía por fin en la voz de mi propia justicia. Era su turno de caer. Y el mío, de levantarme. A los pocos días, un artículo apareció en la prensa económica local: cambio de presidencia en Grupo Solarte, María Eugenia del Valle asume el control total. Las redes sociales se llenaron de comentarios, felicitaciones y sorpresa. Muchos no sabían que yo estaba detrás de la empresa desde el principio. Otros, en silencio, celebraban que por fin alguien desenmascarara al falso patriarca. Él fue invitado a un evento de negocios esa semana, y acudió sin saber que ya era una figura decorativa. Cuando vio las caras, cuando nadie lo saludó con respeto, comprendió que el escándalo lo había alcanzado. Me contaron que intentó defenderse, que incluso acusó a una traición familiar, sin decir mi nombre. Pero todos sabían. Su círculo lo rechazó. Inversionistas retiraron propuestas, y los socios evitaron ser relacionados con su caída. Él, que vivía de la apariencia, sufrió la peor de las condenas, el desprecio social. Yo no dije nada. Me limité a seguir trabajando desde mi oficina, en silencio, con elegancia. Porque sabía que no hacía falta gritar para demostrar poder. Bastaba con estar firme, con la cabeza alta. Y esa imagen, la de una mujer que se mantuvo digna en medio del escándalo, fue la que ocupó las portadas durante semanas. La caída fue demasiado para Laura. Ella había apostado por el poder, el dinero, la comodidad. No por amor. Cuando vio que él ya no tenía nada que ofrecerle, cambió el tono. Pasó de cómplice a crítica, de amante a víctima. Lo acusó de haberla engañado, de prometerle una vida que no podía sostener. Discutían en público, se gritaban en restaurantes, y la gente murmuraba a su alrededor. Un día, sin avisar, Laura hizo las maletas y se marchó. Dejó una nota:
no voy a hundirme contigo. Él la encontró sobre la mesa vacía, junto a una copa rota. Él, que se creía invencible, quedó solo en un apartamento alquilado, sin muebles ni futuro. Me dijeron que se pasaba los días bebiendo, llamando a viejos conocidos que ya no le respondían. Lo había perdido todo, el poder, la mujer, el respeto y la familia. Y todo, por subestimar a la única persona que siempre estuvo a su lado. Laura, al irse, no solo le quitó la última ilusión. Le dejó un reflejo cruel de lo que realmente era, un hombre vacío, que había cambiado oro por barro. Y yo, desde la distancia, lo observaba sin odio. Solo con la certeza de que la justicia, a veces, llega con elegante silencio. Una noche lluviosa, cuando ya no pensaba en él ni en nada que doliera, alguien tocó el timbre de casa. Al abrir, me lo encontré de pie, empapado, tambaleándose, con los ojos vidriosos y la voz rota. «Perdóname», susurró. Estaba borracho, descompuesto, irreconocible. Me pidió entrar, pero no se lo permití. Se arrodilló en el porche, llorando, diciendo que me necesitaba, que todo había sido un error, que sin mí no era nadie. Yo lo escuché en silencio, sin compasión ni rabia. Solo vi a un hombre destruido por sus propias elecciones. No le ofrecí refugio, ni consuelo, ni venganza. Le dije, con voz serena, que su arrepentimiento llegaba demasiado tarde. Que ya no había sitio para él en mi vida, ni en mi alma, ni en mi historia. Que su dolor ya no me pertenecía. Se quedó allí unos segundos más, esperando un milagro que no llegó. Luego se levantó, torpe, y se marchó bajo la lluvia como un fantasma. Cerré la puerta con calma. No temblaba, no lloraba. Porque por fin, aquella mujer rota que un día fui, ya no existía. Después de todo, no quería ser simplemente la mujer que sobrevivió. Quería ser la mujer que renació. Me apunté a clases de yoga en el centro cultural del barrio. Empecé terapia con una psicóloga cálida que me ayudó a poner nombre al dolor. Y volví a pintar, algo que no hacía desde que era joven. La primera vez que mezclé los colores, sentí cómo regresaba la vida a mis manos. El pincel era libertad, el lienzo, mi nuevo comienzo. Empecé a dormir mejor, a respirar más hondo, a mirarme en el espejo con compasión y respeto. Ya no me vestía por costumbre, sino por placer. Descubrí el valor de la soledad bien vivida, del silencio que no hiere, del café caliente sin prisas. Mi casa, antes un lugar de sombra, se llenó de flores, aromas, música suave. Había pasado años sobreviviendo, apagando fuegos, esperando ser vista. Ahora, por fin, me veía a mí misma. Y era hermosa, no por mi aspecto, sino por la paz que empezaba a habitar en mí. Cada día era una conquista. Y cada pequeño logro, una victoria sobre el pasado. Una mañana recibí una llamada de un grupo inversor. Habían leído sobre mi liderazgo en la prensa y querían comprar la empresa. La cifra era generosa, suficiente para retirarme y vivir sin preocupaciones el resto de mi vida. Durante días lo pensé, hablé con mi abogado, valoré escenarios. Pero había algo dentro de mí que se resistía. No quería abandonar lo que había reconstruido con tanto esfuerzo. Esa empresa, esa lucha, ya no era suya. Era mía. Y yo no estaba dispuesta a cederla por comodidad. Respondí a la oferta con cortesía, agradeciendo el interés, pero rechazándola con firmeza. Quería quedarme. No por orgullo, sino por sentido de propósito. Yo, que durante décadas había trabajado en silencio, ahora era el rostro visible, la mente estratégica, la mujer que tomaba decisiones. Quería demostrar que no solo era capaz, era brillante. Mis días ya no giraban en torno al pasado, sino hacia el futuro. Un futuro sin él, sin traiciones, sin máscaras.
Un futuro hecho con mis propias manos. Una tarde cualquiera, mientras regaba las plantas del jardín, vi aparecer a mi hijo en la puerta. Venía solo, con el rostro cansado y los ojos bajos. No necesitó decir mucho. Se acercó despacio, como quien teme no ser bienvenido. Pero yo le abrí los brazos sin pensarlo. Me abrazó fuerte, como cuando era niño, y rompió a llorar. Me pidió perdón por no haber visto antes la verdad, por haberse alejado, por no haberme protegido. Yo no lloré. Solo lo apreté contra mi pecho y le susurré: nunca dejaste de ser mi hijo. Nos sentamos en la cocina, tomamos café y hablamos durante horas. Me contó que ya no vivía con Laura, que estaba en proceso de divorcio y que había empezado terapia para reconstruirse. Me miraba con una mezcla de tristeza y orgullo. Me dijo que siempre me creyó fuerte, pero ahora me veía invencible. Le conté lo justo, sin hacer leña del árbol caído. Porque no quería que mi dolor se convirtiera en su carga. Y mientras lo escuchaba, sentí algo renacer en mí, el amor limpio de una madre que, después de tanto, vuelve a mirar a su hijo con esperanza. Volver a ver a mis nietos fue como abrir una ventana en medio del invierno. Vinieron un fin de semana, tímidos al principio, pero con la risa fácil que solo los niños conservan. Les preparé su comida favorita, sacamos los álbumes de fotos y les conté historias que mezclaban verdad y fantasía. Me miraban con ojos nuevos, sin esa sombra de tensión que antes flotaba entre nosotros. Por primera vez, me sentí no solo abuela, sino ejemplo. Ya no era la figura triste en un rincón. Era una mujer renovada, luminosa, llena de vida. Jugamos en el jardín, pintamos juntos, cocinamos galletas y vimos películas abrazados en el sofá. Les hablé de la importancia de la verdad, de la dignidad y del amor propio. Sin mencionar a su padre ni a Laura, les enseñé a ver la vida con valentía. Cuando se fueron, me dejaron dibujos pegados en la nevera con palabras que aún guardo: eres la mejor abuela del mundo. Y entendí que mi legado no era solo lo que había recuperado, sino lo que ahora podía enseñar. Yo no solo había sobrevivido a una traición. Había aprendido a amar desde la libertad. Un día, al ordenar antiguos correos electrónicos impresos y notas guardadas por precaución, encontré un documento que me heló la sangre. Era una copia de un poder notarial redactado por Laura y firmado en secreto por mi marido meses antes del escándalo. En él, declaraban que yo sufría deterioro cognitivo progresivo y proponían internarme en una residencia privada, por mi propio bienestar. La firma de un médico amigo suyo validaba la mentira. Me temblaron las manos, pero no el corazón. Porque ahora sabía que no estaba loca. Que todo había sido fríamente planeado. Releí el documento una y otra vez, buscando comprender el nivel de la traición. No solo habían querido quitarme el amor y la dignidad. Querían encerrarme, silenciarme, despojarme de todo bajo la máscara de la compasión. Era una conspiración con premeditación, cobarde y cruel. Llamé a mi abogado, le envié copias, y al otro día ya teníamos pruebas suficientes para denunciar. Por primera vez, vi con claridad que esto no había sido solo un adulterio. Fue un intento de aniquilarme en vida. Pero se equivocaron. ¿Por qué me subestimaron? Y ahora la justicia sería mi siguiente paso. Con todos los documentos en mano, acudí a la fiscalía acompañada de mi abogado. Presentamos la denuncia por intento de estafa, falsificación documental y conspiración. El funcionario que nos atendió quedó impactado por la frialdad con la que se había elaborado todo. Había pruebas, firmas, fechas, mensajes, y sobre todo un claro patrón de manipulación. La investigación se abrió de inmediato, y en cuestión de semanas Laura y mi exmarido fueron citados a declarar. Intentaron negar, desviar, manipular. Pero los papeles hablaban por sí solos. Esta vez, sus mentiras no les servirían de escudo.
Recibir la confirmación de que el proceso penal avanzaba fue un momento de justicia interna. Por primera vez en años, sentí que el sistema no me trataba como una mujer débil, sino como una ciudadana fuerte que luchaba por sus derechos. No era venganza. Era reparación. Una forma de decir en voz alta lo que durante tanto tiempo callé. Mis abogados trabajaban sin descanso, y yo me mantenía firme, serena, sin caer en provocaciones. Porque ya no necesitaba demostrar mi fuerza con gritos. Ahora lo hacía con pruebas, con presencia, con dignidad absoluta. El juicio fue rápido, gracias a la solidez de las pruebas y al colapso emocional de Laura durante los interrogatorios. Lloró, se contradijo, intentó culpar a todos menos a sí misma. Su estrategia no funcionó. El juez dictó sentencia: 3 años de prisión en régimen semiabierto por fraude y falsedad documental. No habría recurso que la salvara del castigo. Salió de la sala esposada, con la mirada perdida, derrotada por la misma ambición que la empujó a traicionar. Mi hijo, que estaba presente, no pronunció palabra. Solo me apretó la mano con fuerza. Mi exmarido, en cambio, trató de salvar su imagen pública. Alegó ignorancia, manipulaciones ajenas, errores emocionales. Pero nadie le creyó. Aunque el tribunal no lo condenó penalmente, el daño a su reputación fue irreversible. Los contratos se cancelaron, los inversores lo borraron de sus agendas, y su nombre quedó manchado para siempre. Fue una muerte simbólica. Una desaparición social. Yo no celebré. Solo respiré hondo. Porque no necesitaba verlos destruidos, solo necesitaba saber que la verdad había ganado. Y esa verdad, al fin, había sido escuchada por todos. El último día del proceso, cuando ya todo estaba dicho, él pidió la palabra. Se levantó ante el juez, visiblemente envejecido, con la voz temblorosa. Dijo que me amaba, que había sido débil, que se dejó llevar por una ilusión vacía. Que nunca dejó de pensar en mí. Que cada noche, desde su caída, soñaba con regresar a casa. El juez lo escuchó sin expresión. Yo no desvié la mirada. Lo observé como quien contempla una ruina, con distancia, sin nostalgia, sin lástima. Cuando me ofrecieron responder, me levanté con calma. Lo miré directamente, con la seguridad de quien ya no debe nada. No me destruiste. Me liberaste. Eso fue todo. El juez asintió en silencio. No hubo necesidad de más palabras. El veredicto ya no importaba, porque el verdadero juicio había ocurrido dentro de mí. Y allí, por fin, había paz. Salí del tribunal con paso firme, el corazón ligero y la cabeza alta. Porque la justicia no siempre llega en forma de castigo. A veces llega en forma de libertad. Miguel llegó a mi vida sin ruido, sin promesas, sin prisa. Era abogado, viudo desde hacía años, sereno como el mar al amanecer. Lo conocí en una conferencia sobre liderazgo femenino donde yo daba una charla. Nos encontramos luego en una cafetería cercana y hablamos de la vida sin máscaras. Él no me miraba con pena ni con admiración exagerada. Me miraba como se mira a una igual. Empezamos a vernos de vez en cuando, cafés tranquilos, paseos por el parque, conversaciones largas bajo la sombra de los árboles. Sin necesidad de aparentar, sin fantasmas. Miguel no preguntaba por mi pasado. Me hablaba del suyo con sencillez, y en ese intercambio cotidiano nació algo cálido. No era pasión desbordada, ni promesas eternas. Era paz. Era complicidad sin tensión. Era el tipo de amor que no arde, pero ilumina. Me di cuenta de que no necesitaba otra mitad. Yo ya estaba completa. Pero si alguien decidía caminar a mi lado, debía hacerlo desde la verdad, desde la libertad.
Y Miguel lo hacía. Sin invadir, sin exigir, solo estando presente. Y eso, en esta etapa de mi vida, era suficiente. Una tarde de otoño, tomé mis pinceles y me senté frente a un lienzo en blanco. Cerré los ojos y respiré hondo. Ya no pintaba para escapar, ni para sanar. Pintaba porque había vuelto a ser yo. El cuadro fue tomando forma lentamente, una figura femenina de espaldas, caminando hacia el mar, con los pies descalzos y el vestido al viento. El sol al fondo no se ponía ni nacía. Era eterno. No había sombras, ni dolor. Solo movimiento. Solo libertad. Era la imagen exacta de lo que sentía por dentro. Cuando terminé, firmé el cuadro sin miedo, sin dudas. Lo enmarqué y lo colgué en la entrada de mi casa. Cada vez que lo veía, me recordaba quién era ahora. Una mujer libre, entera, en paz. No había rencor, ni heridas abiertas. Todo había sido parte del camino. Ya no caminaba arrastrando cadenas. Caminaba ligera, consciente, agradecida. Y entendí que el verdadero amor de mi vida no era él, ni siquiera Miguel. Era yo. Yo misma, al fin reencontrada. Una noche recibí un mensaje inesperado. Era de él. ¿Crees que algún día podría volver? Solo eso. Una frase breve, cobarde, que no dolía, pero que tampoco merecía respuesta. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Luego fui al salón, le tomé una foto al cuadro. La envié como única respuesta. Ninguna palabra. Solo aquella imagen, la mujer de espaldas, caminando hacia el mar. Y mi sonrisa reflejada en el cristal del marco. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. No sentí rabia. Sentí alivio. Él formaba parte del pasado. Un capítulo cerrado. Un aprendizaje. Yo no necesitaba cerrar ninguna puerta, porque ya había abierto muchas otras. Me senté junto a la ventana con una copa de vino y dejé que el silencio me abrazara. Era mío. Como lo era mi presente, mi cuerpo, mi casa, mi voz. Y mientras la noche caía suavemente sobre la ciudad, sonreí. Porque por fin, después de todo, era feliz. Verdaderamente feliz.